Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Todo un placer recibir en este espacio a Jorge Martel, quien es Premio Nacional de Diseño del año 2018, justamente Premio del Diseño del Libro, pero también es artista de la plástica. Sea bienvenido a nuestra emisión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, quiero también destacar que asume con mucha responsabilidad ser el presidente de la sección de diseño de la Asociación de Artistas de la Plástica de la UNIAD, un tema del cual vamos a estar dialogando porque justamente el diseño ocupa gran parte de su vida y quiero situar la conversación justamente allí. ¿Por qué el diseño? ¿Cuáles fueron los orígenes de esta vocación? Imagínate, yo te diría que fui un estudiante en general malo. La única asignatura que a mí me levantaba eran, al nivel del dibujo en la primaria. Y siempre me destacaba en eso. Y las otras clases siempre era un estudiante más bien mediocre, te diría, pero en eso sí me destacaba siempre. Y así fue. No tengo un antecedente. Empecé en el teatro también como actor, a la vez que empecé en San Alejandro. Y siempre ha sido eso, parte de mi vida, no he hecho más nada que eso. Y cuando trabajaba en el teatro hacía el diseño de la escenografía y el diseño de los catálogos, en fin, y además actuaba como actor. Y en fin, hasta que me definí, en un momento dado que encuentro a uno de mis formadores, ya me decidí por lo visual totalmente. Bueno, ya nos comenta sobre estos inicios en la actuación, también en el diseño, hasta que por fin encontró cuál iba a ser ese camino. Y una vez que ya digamos que lo toma en serio, que dice, bueno, voy a dedicarme al diseño porque además de hacerlo me da satisfacciones espirituales, ya que una vez que empieza a tomarlo en serio, ¿cuál es la formación? ¿Cómo empieza a estudiarlo? ¿Qué técnicas después va descubriendo con las que se siente más cómodo? Bueno, te decía, empecé en San Alejandro y terminé mi parte estudiantil, llamémosle, en la Escuela Taller de Diseño de La Habana. Después comencé, en el Consejo Nacional de Cultura y de ahí pasé al Pabellón Cuba. Te decía que ese fue el momento crucial, que conozco a Raúl Oliva, un diseñador tremendo y uno de mis formadores más importantes, y me voy entonces de cultura para el Pabellón Cuba con él. Bueno, la generación actual se le dice Pabellón Cuba y lo vemos como la sede desde hace algunos años de la Asociación Hermanos Sáiz. ¿Qué había antes en el Pabellón Cuba? Bueno, oye esto que te voy a decir. El Pabellón Cuba es el tanque creativo, frase que se acostumbra a decir en el mundo culto en este momento. El tanque creativo más importante que ha habido en todos los tiempos en Cuba. En el Pabellón Cuba se reunía, había un equipo de diseño monstruoso dirigido por Ada Santamaría. Y ahí se hacían todas las campañas, todas las exposiciones de fechas históricas, de productos, servicios, toda la historia de la revolución, en fin. Se hacían, tú eres joven, no vas a recordar, exposiciones a nivel, por ejemplo, de la calle 23, desde L hasta Malecón. Yo hice, por ejemplo, yo diseñé en ese momento te estoy hablando del año 69, 68, algo así, una exposición, la aeronáutica en Cuba, que cogía todo ese espacio. Y al final terminábamos con el globo de Matías Pérez, diciendo las palabras con unos altoparlantes que él dijo cuando toma el ascenso y desaparece, que las dedicó a la mujer cubana. Bueno, qué interesante. Fíjate. Y eso tan interesante fue que pasaron 50 años y yo hace poco acabo de hacer una exposición personal de técnicas de grabado y pintura, que es un recuerdo a Matías Pérez, un homenaje a aquel hombre, aquel portugués que fue muy interesante y que se hizo un cubano y que dedicó a la mujer cubana aquellas últimas palabras. Bueno, historias que como le dije, en nuestro espacio compartimos estas anécdotas que nos sitúan en momentos significativos del arte y la cultura cubana. Somos los de La Unión y estamos conversando con Jorge Martel. Continúe con nosotros. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes
siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles, seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la laguna un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Aletea junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100.000 destierros, pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios y Martin Luther King. El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos. Parque Central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación, cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John. Septiembre agulla todavía, su doble saldo escalofriante. Todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente, ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el Señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha.
pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Hoy en Los de la Unión conversamos con Jorge Martel y usted al inicio de la conversación me acotaba que es un diseñador que pinta. ¿Qué características otorga esta habilidad, esta condición artística a la hora de crear los diseños o viceversa? ¿Qué le otorga el diseño a las artes plásticas y las artes plásticas al diseño? Para mí lo más importante es el diseño, porque no hay comparación para mí satisfacer la demanda de millones de seres humanos con una pieza de publicidad o de propaganda en relación a hacer una obra privada mía y quizás satisfaga yo a un grupo de gente empezando por mí mismo. No hay comparación. Pero yo te diría que yo hago mi obra personal como un escape porque en nuestro trabajo de diseño es un trabajo por encargo, salvo que tú hagas una cosa emocional, porque tú compartas una idea y quieras ayudar que eso se mueva, ¿no? Pero por lo general es por encargo, entonces siempre tienes una limitación. Tú te entregas con tu habilidad, con tu talento, con tu conocimiento, a hacer vendible, si es posible eso, entre comillas, un producto o un servicio, ya en cuanto es publicidad. Entonces, cuando estamos hablando de propaganda, la propaganda, me atrevería a decir equivocadamente, que vende ideas políticas o quizás religiosas, pero vende ideas. Cuando el artista está comprometido con alguna de esas ideas que está tratando de vender, de hacer más fácil su entendimiento a la gran masa, pues entonces quizás el artista pone ese punto, ese paso más allá, que no pondría, por ejemplo, en una publicidad. Vendiendo, qué sé yo, yo he hecho un diseño, por ejemplo, de blumes desechables. Aunque me agradan, pero tú no pones el corazón en algo así. Entonces, cuando la idea es diferente. Pero a mí me satisface más el diseño por eso. Y te diría que si tengo una obra, empecé a hacerla a la vez, pero quizás tengo más trabajo hecho como diseñador que como artista de la plástica. Si hablamos ahora mismo de exposiciones personales relacionadas con el diseño, ¿cuáles podríamos destacar? Imagínate, he hecho muchas. Yo la primera exposición personal mía de diseño fue en la Galería Galeano y Concordia en el 75. Fue diseño gráfico y litografías. Porque yo desde muy joven estoy también en el taller de experimental de gráfica de la Plaza de la Catedral, que ahora se llama el Taller Experimental de Gráfica de La Habana, ¿no? Y soy uno de la gente que estuvo ahí muy joven al lado de los grandes maestros. Por ahí ha pasado lo mejor de las artes plásticas cubanas. Y tuve esa gran suerte. Y ahí se hacen muchas exposiciones. Entonces hace poco, la última exposición mía personal fue lo que te hablaba de Matías Pérez, pues entonces lo hice ahí, un recuerdo de 50 años después, que ese hombre, fíjate qué cosa tan interesante son estas cosas que uno se sorprende que para quien las haga se hacen interesantes. ¿Qué queda entonces para esa gran masa con la cual vio aquella exposición que te contaba en el Pabellón Cuba? Millones de gente viendo aquello. Esa gente tiene que recordar aquello como yo lo recuerdo y como lo recordamos los que estábamos involucrados. Claro. Ese es el aporte de nuestra profesión a la masa que nos rodea. Fíjate qué maravilla de profesión cultivamos nosotros. Por un tiempo usted se radicó en los Estados Unidos. ¿Qué labor
realizó allí y cómo en ese contexto también desarrolló el diseño. Estuve en los Estados Unidos trabajando profesionalmente prácticamente desde el primer mes por 30 años. Y te digo con orgullo que desde el primer mes, porque nuestra formación recibida, yo soy de la primera generación formada después de 1959. Hemos sido tan bien formados que hemos sido cabeza de grupo en donde quiera que hemos estado. Mi gremio, mis compañeros, que eran compañeros míos antes aquí, que hemos estado fuera de Cuba trabajando, hemos dictado pautas donde quiera que hemos llegado. Por lo bien, repito, que fue formada nuestra generación. El diseño cubano desde el principio, después del 59 con la revolución, ha sido un diseño tremendo. Como sucede con nuestra profesión cuando hay un clima, un cambio social de una magnitud como la revolución del 17, que se supone que nuestra profesión, realmente la revolución del 17 da la forma al diseño gráfico, para la propaganda, por supuesto. Y entonces esas conmociones sociales son las que surgen y nosotros nos pasó lo mismo. O sea que fuimos también formados por ese golpetazo social que hemos triunfado donde quiera que hemos llegado. Tumbado de un canto que no tiene apuro y busqué en el cielo el sol de la mañana, llevando en sus manos el sueño maduro de un hombre que sufre pero no desmaya. Tumbado de un tiempo loco pero hermoso que afila su espada sobre nuestros cuerpos. Tumbado supremo, dulce y doloroso, que no hay que entonarlo para conocerlo. Tumbado de las vidas que no piden nada a cambio de besar los labios de la muerte. Tumbado para aquellos que no regresaron y que nunca soñaron convertirse en héroes. Tumbado de mi rabia cuando miro al mundo que tiene doble cara como una moneda. Tumbado de nosotros los que hemos crecido sin cambiar de casaca y con la misma estrella. Tumbado para el alma libre y humanista que un día le abrió la puerta al mago de las trampas y supo como un sabio compartir la mesa, teniendo a mano cerca socorrida lanza. Tumbado de la luz, tumbado del amor, tumbado. Espada sobre todos nosotros los que un día crecimos, que a fin de cuentas estamos y no pedimos nada. Tumbado de mi rabia libre y humanista, que no le abrió la puerta al mago de las trampas, sabiendo que en la noche y solitaria estrella, que aunque no lo parezca sigue siendo sabia, sigue siendo sabia, sigue siendo sabia. Sigue siendo sabia. Sigue siendo sabia. Tu estrella, mi estrella. Sigue siendo sabia. Tu estrella, mi estrella. Sigue siendo sabia. Tu estrella, mi estrella.
Vamos a mostrar un cartel que lo vamos a ver ahora mismo en pantalla. Yo quiero que usted me comente sobre este cartel que ha sido significativo para la historia de Cuba, pero también para la historia del diseño gráfico. Hábleme un poco sobre él. Bueno, ese cartel es el primer cartel de la campaña Obama Give Me Five. Yo fui el creador de esa campaña, incluso de todos los textos y todo eso, porque quizás, aparte ya del hecho en sí de los 5 cubanos que estaban presos allá, sino por amor propio, porque vi que mis compañeros con la misma experiencia mía y otros con mucho mayor experiencia que yo, de aquí no conocían a quien había que dirigirse, que era el pueblo norteamericano. No se sabía, y yo veía la propaganda que hacía Cuba para ese caso, y le faltaba que era a quien golpear a quien podía hacer la decisión de ese caso, que eran los votantes norteamericanos. Y entonces, como yo conocía el ambiente ese, yo estoy formado allí también, pues entonces, bueno, se me ocurre en un snap, se me ocurre esa idea de lo más americano posible. Estuve una búsqueda, del concepto, hasta que me di cuenta que estaba ahí, lo tenía todo el mundo, el Give Me Five, que es una cosa tan americana, más americana. No he encontrado nada más americano que el Give Me Five. Que el abuelito va a ver al niño que nació y le dice al niño, Give Me Five. A veces hasta ridículamente, es la cosa y viene a ser, me di cuenta que eran 5 dedos de la mano, en fin. Por eso ha sido, no es más que la pieza de propaganda política más multiplicada de la historia de la comunicación en nuestro país. Porque está la foto de Korda, la genial foto de Korda, pero cuando aquello no existía el Internet. Entonces no es una pelea justa, pero esta foto, el cartel de Obama Give Me Five, había momentos, ya la campaña caminando, que duró años, caminando, y tú ponías en Google Obama Give Me Five y parecían 450 y pico millones en un día cualquiera, después que estaba todo tranquilo. Una penetración aplastante. Más lo que hizo la gente que estaba de acuerdo con ese sentimiento. Lo convirtió como símbolo, símbolo, por supuesto. La gente hacían a su nivel, hacían sus carteles. Sus carteles, claro. Con esa forma siempre, fue increíble eso. Fue increíble. No, gracias por compartirnos la historia de esa imagen que vimos tanto y hoy hemos conocido al creador de este cartel, de este diseño, que evidentemente fue también expresión de la causa cubana y del reclamo del pueblo y de los movimientos de solidaridad de Cuba. Y fueron más carteles con diferentes manos. La onda fue cambiando, manos de niños, manos de una mujer negra, pensando yo que la esposa de Obama podía influir, en fin. Tratando de acercarlo, evidentemente, a estas ganas de comunicar lo que se quería. En estos minutos finales de nuestro espacio, no quisiera dejar de pasar la oportunidad de hablar del diseño cubano. ¿Cómo valora lo que se está haciendo ahora y donde el diseño en estos tiempos de internet, donde la imagen es tan importante, ya nos comunicamos con emoticonos y caritas, ha venido a sustituir muchas veces la palabra? ¿Qué opinión le merece? Muy bien, el diseño cubano excelente como siempre, y el resumen de toda mi experiencia en escuelas de diseño es que en ninguna escuela de diseño el alumno puede encontrar al mentor o al maestro. El maestro y el mentor siempre está en la calle, cuando tú tocas las puertas para buscar un trabajo. Ahí es donde tú vas a encontrar al mentor o al diseñador o a ese maestro que todo estudiante de diseño quiere tener. Otra de las grandes pasiones de mi invitado son las artes marciales. ¿Las practica a menudo, siempre? ¿Cómo es? Bueno, las practiqué y mi hijo menor, sí es un artista marcial, instructor y campeón panamericano de taekwondo y judo, en fin. Y ahí estuve al lado de él mucho tiempo y a mí me gustan las artes marciales. Yo soy un hombre muy disciplinado, incluso es un defecto, o sea, eso me ha venido a ser un defecto por la insistencia en mí mismo de cumplir con las cosas. Y pienso que en el mundo contemporáneo solamente puedes encontrar la responsabilidad y la entrega a los que te rodean seriamente en las artes marciales o en el ejército. Y prefiero las artes marciales. Gracias por aceptar la invitación de los de la Unión, este espacio que se ha acercado a la vida y obra de nuestro invitado a través del diálogo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.